Ok, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues esto es un pequeño repaso, a small review of possessive adjectives. Hablamos durante esta semana que existe una diferencia muy clara entre pronombres, pronouns, and adjectives. Y a pesar de que este es nuestro tema, comenzamos hablando de los pronombres. ¿Quiénes son estos pronombres? ¿Ok? Hablábamos de I, you, he, she, it, we, you, and they, considering these pronouns as subject pronouns. Entendimos que los pronombres realmente lo que hacen es reemplazar a nuestro verbo, es decir, usamos el pronombre en lugar del verbo. Por ejemplo, en esta oración, María is beautiful. We can say, she is beautiful. Y las dos oraciones son correctas. Simplemente estamos evitando el uso o sobreuso del pronombre. Por ejemplo, Luis Antonio and Javier are my friends. O yo puedo decir, they are my friends. ¿De acuerdo? También hablábamos de ejemplos un poco más claros. Por ejemplo, este que tenemos acá. Antonio is a good man. Antonio works in Tuxtla. Antonio has a family. Antonio is 40 years old. O podríamos usar una versión con pronombres. Por ejemplo, Antonio is a good man. He works in Tuxtla. He meaning Antonio. Okay? He has a family and he's 40 years old. Entonces, decíamos que realmente el pronombre, ¿sí? Nuestro pronombre, como tenemos acá, you, he, she, it, we, you, they, o you, it, okay, va a estar siempre relacionado con un verbo. Esto era otra de las condiciones o aclaraciones que teníamos, relacionado con un verbo. Por ejemplo, they are my friends. Entonces, una de las formas es que el pronombre se junta con el verbo. Bien, entonces después de esto logramos entender qué pasaba con los adjetivos. Y decíamos que los adjetivos en su generalidad van unidos a un sustantivo o noun. Por ejemplo, the White House. ¿Okay? Y dentro de todos estos adjetivos hablábamos de adjetivos de forma, de color, de textura, de modo, en fin, hay muchos, y dentro de ellos hablábamos de los adjetivos posesivos, possessive adjectives, ¿ok? Y una de las formas importantes que yo quería que ustedes aclararan y que se quedara muy claro es la posición. Antes de hablar de los posesivos, por ejemplo, el adjetivo en inglés tiene la posición 1 y 2, es decir, primero usamos el adjetivo y después usamos el sustantivo, como vemos acá, a beautiful house. ¿Okay? A diferencia de nuestro español, en donde usamos primero el objeto o el sustantivo y después el adjetivo. Entonces, una oración como a house beautiful es incorrecta. En resumen, tenemos pronombre y verbo, adjetivo and noun. Okay, so aquí tenemos entonces la regla, verbo atrelado de un pronombre y, por supuesto, el adjetivo y su noun. ¿Okay? Finalmente llegamos a los adjetivos posesivos y decíamos que los adjetivos están intrínsecamente relacionados con los pronombres. ¿Okay? Entonces, I se convierte en my, you, your, his, she, her, it, its, we, our, your, and your, and they, their. Entonces, básicamente esto era el resumen y lo importante es que ustedes puedan entender quiénes son estos adjetivos posesivos y de quién estoy hablando, de la posesión de alguien. Mi posesión, my possession, your, his, de él, her, de ella, its, de eso, our, nuestra posesión, your, de ustedes, and their, de ellos o de ellas. Okay? Take care. Bye.